Maestro, muy buenos días. Los saludos desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Mi nombre es Artemio Ramírez Vázquez. Soy alumno del séptimo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho, con juzgamiento o litigación en juicios orales. Elaboro el presente trabajo que consiste en un video de el derecho de amparo. Es, es el trabajo que nos tocó en nuestra última tarea, que es ya para culminar la materia que usted muy amablemente nos dio clases durante 8 semanas, en el cual pudimos ver desde un principio, pues vimos los conflictos laborales y cómo surgían estos tipos de conflictos laborales, el cual resolvimos en la primera clase. En la segunda tuvimos a bien elaborar la contestación de una demanda laboral. Y en la tercera semana hablamos de la capacidad, de la personalidad y de los medios de prueba en un juicio laboral. En la cuarta semana, pues realizamos la simulación de una audiencia de conciliación y posteriormente en la quinta semana hablamos del proceso de ejecución laboral y en qué consistía este proceso, ¿verdad? Que pues no iba más allá que son las notificaciones a las partes o al demandado, ¿verdad? El actor en su petición pues le corría en traslado a la parte demandada, que normalmente es el patrón, pero también puede ser a la inversa, al trabajador. Y en la sexta semana nos tocó desarrollar un caso hipotético en el cual en un proceso especial en materia laboral. Esta fue la sexta semana y la séptima semana nos tocó hablar sobre el derecho de huelga, ¿verdad? En el cual pues tuvimos a bien expresar cómo se iniciaba una huelga, cómo era procedente, cuáles eran los requisitos para declararlo como tal, el derecho de huelga. Pues bien, como un preámbulo, maestro, sobre las clases que tuvimos desde un principio y pues hoy me toca hablar de la semana 8, que es este video el cual estoy presentando, en lo que es la materia de amparo. Pues aquí con la materia de amparo cerramos la materia, la clase 8, en el cual este video expositivo hablo sobre la materia del derecho de amparo en materia laboral, directo e indirecto, ya que tenemos dos vertientes de la materia, lo que es el juicio de amparo en materia laboral. Pues este juicio presenta unas características subgéneres en virtud de que los laudos y actos de autoridad que pueden ser reclamados por los agraviados emanan de órganos formalmente administrativos o de los juzgados locales que realizan funciones jurisdiccionales. Pues todo inicia en un principio, maestro, en la etapa del proceso laboral, pues con la conciliación, que ya aprendimos que una vez que no se llega a un acuerdo, si se llegara, pues hasta ahí termina el proceso laboral, pero si no se llegara el acuerdo, pues dependiendo en dónde se presenten las partes o donde el actor demande el juicio, ¿verdad? Entonces, ahí se tiene que levantar un acta en el cual, si no hubo acuerdo conciliatorio, pues el actor o el demandante solicitará ese documento certificado para que lo eleve al juzgado en materia local, ¿verdad? Y una vez, eh, claro está que una vez que haya obtenido ese resultado negativo, pues lo eleva al juzgado y en el juzgado también se llevará a cabo todo el proceso, desde el inicio de la demanda hasta la aprobación de todo lo que es el proceso, las testimoniales, las probanzas, hasta llegar a una resolución del juez, el juez local, ¿verdad? Si en dado caso tampoco hubiera una resolución favorable para las partes, pues quedará el recurso del amparo, ¿no? Entonces tendrán que irse a,
al amparo en lo que es el tribunal colegiado en materia del trabajo. Pues yo, como estoy en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, pues mi circuito es el 20º de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Entonces el juicio de amparo se tendrá que presentarse ahí y esperar los tiempos, como bien yo lo he explicado en la clase, que los tiempos debieran ser cortos, más sin embargo no son tan cortos porque pues se lleva un exceso de tiempo, ¿verdad? Pues bien, el juicio de amparo es el medio de defensa del gobernado frente a los actos inconstitucionales del gobernante. Su fuente es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su finalidad es lograr el imperio de la ley. Luego entonces se identifica como un auténtico medio de control de la legalidad, el derecho establecido en la Carta Fundamental. Entonces, la acción de amparo, pues es la facultad que tienen los gobernados para solicitar la protección de la justicia federal y el fundamento legal se encuentra consignado en los artículos, como bien ya lo habíamos visto y usted lo manifestó, en el 103 y 107 de la Carta Magna. El juicio de amparo, conforme al artículo de la ley de amparo, en el artículo primero del juicio de amparo, tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos o omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, por normas generales, actos o omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencia, ¿verdad? Como lo es la Ciudad de México, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por normas generales, actos o omisiones de las autoridades de los estados o de la Ciudad de México que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ahí yo había leído un artículo 25 que es de la Convención Americana de los Derechos Humanos, donde dice que todos los estados que forman parte, los ciudadanos deben ser atendidos mediante un juicio sencillo y ante cualquier autoridad, no precisamente en esta que estamos hablando, que es la autoridad federal, en donde se presenta el amparo y pues se protege a las personas frente a normas generales, actos o omisiones por parte de los poderes públicos de particulares en casos señalados en la presente ley. Pues el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos o omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pues aquí también pues estoy hablando de la resolución o los laudos que emitan, ¿verdad? Las autoridades laborales o los juzgados locales, como ya están bien establecidos, porque aquí en la sede de Tuxtla Gutiérrez apenas el gobernador y el presidente del tribunal, el licenciado Guillermo Ramos Pérez, inauguraron ya otro juzgado o un juzgado que no existía, porque ya ve que estaban los de conciliación. Entonces ya estos de conciliación y arbitraje van a desaparecer, tanto el estatal como el federal, solo están concluyendo aquellos asuntos que quedaron, ¿verdad? Pero ya ahora será a través de los juzgados donde se van a resolver este tipo de juicios y si no, pues ya será el tribunal colegiado en materia de amparo el que resolverá y dará la razón a quien le corresponda siempre y cuando lo haya aprobado en todo el proceso, ¿verdad? Pues en materia de amparo, como bien señalaba yo en la clase, pues tenemos el amparo indirecto y el amparo indirecto. ¿Qué es el amparo directo? Pues el amparo directo es aquel que
que se interpone y viene, por ejemplo, contra leyes que por su sola expedición causan perjuicios al quejoso. También contra actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. El amparo directo procede contra sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio. En el juicio de amparo solo se admitirán los recursos de revisión, queja y reclamación, y tratándose del incumplimiento de las sentencias de inconformidad. Es decir, estos amparos directos se promueven ante el Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo, donde vienen las resoluciones de los juzgados, de lo que yo venía hablando, porque pues hasta aquí es donde termina realmente este tipo de juicios en materia laboral, toda vez que no el trabajador o el patrón no tuvieron la oportunidad de resolverlo en la primera instancia, pues tendrían que irse a otra instancia, que es la materia de amparo. También existe el amparo indirecto. El amparo indirecto o biinstancial, como le llamamos, procede en materia de trabajo, se promueve ante el juez de distrito. También se puede promover ante el juez de distrito, pero son aplicables al amparo laboral los principios rectores del amparo en general del trabajo, en su artículo 90, en el 136, en el 504, dependiendo de lo que se vaya a solicitar, ¿verdad? Estos, este amparo indirecto procede contra leyes que por su propia expedición causan perjuicio al quejoso. También contra actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Aclaro que el amparo indirecto procede contra autoridades judiciales por actos fuera, después o concluido el juicio, como tuvieron sobre las personas, a las cosas o una ejecución de imposible reparación, y cuando el amparo se pida por personas extrañas al juicio, ¿no? Porque puede haber un tercero perjudicado. Entonces el Tribunal Federal de Colegiado en Materia del Trabajo, que funciona en pleno y sala, y con fundamento en el artículo 118 y 122 de la Ley Federal del Trabajo al servicio del Estado, reglamentado el apartado A del artículo 123, como lo señalé al principio. Se integra de la siguiente forma. La Ley de Amparo en su artículo 75 menciona en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca, probando ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. Es decir, ya en el expediente integrado y enviado al Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo, ya no se aceptarán otras pruebas porque ya todas están, se supone y se presume que están exhibidas en el expediente. Entonces, cuando ya se promueve el recurso de amparo es porque ya el juzgador federal se abocará a estudiar el expediente, y todo lo que esté y encuentre en el expediente resolverá su resolución, estará con fundamento a estas probanzas ya exhibidas con anterioridad. Pues el plazo de duración en un juicio de amparo directo se tomará como base para cuantificar la garantía que se exhibe en la suspensión. Será por regla general 6 meses, es lo que dice, ¿verdad? Pero ya en la realidad ya son otras cosas. El recurso en el proceso laboral son extraordinarios, ordinarios y contra evidencias, autos, diligencia de ordenación y decreto. Los recursos en el proceso social son medios de impugnación extraordinarios que pueden plantearse exclusivamente en supuestos tasados, ¿verdad? Pues bien, maestro, considero que esto fue lo que vimos en la materia, lo que yo aprendí y enriquecí con mi experiencia, ¿verdad? En esta materia, como bien lo platicábamos en la clase. Pues ya concluyendo, pues es cuanto, maestro Rigoberto Galvez Gutiérrez.
cumpliendo con la rúbrica de la tarea de esta materia y de esta semana 8 que es la conclusión, pues le presento mi trabajo de esta semana 8 agradeciéndole de antemano pues sus finas atenciones y le envío un cordial saludo desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Muy agradecido, maestro.